dicho de que Heródoto nace en el siglo V antes de Cristo, el periodo en el que va a nacer se va, el contexto político sería en Grecia, son las invasiones de Persia. Él nace el año 484 a.C. Los padres son Grio y Lixes. Ella es la madre, el padre. La importancia de mencionarlos sería el estatus que ellos tienen. La educación y la formación que va a tener en música, poesía, gimnasia y el lenguaje cónico solamente estaba reservado a una élite, ¿no? De la que va a formar parte Heródoto. En ese periodo, casi el 15% de la población podía solamente acceder a ese tipo de educación. El tío de Heródoto es Panyasis. La importancia de Panyasis es de que es una suerte de independentista, como Halicarnaso está siendo gobernada por los persas ponen autoridades locales que van a rendir a los intereses del imperio persa. Tal sería el caso de Ligdasis. Ligdasis sería una autoridad puesta por los persas. Panyasis, junto con el padre de Heródoto, van a iniciar un proceso de rebelión, un proceso de independencia que va a ser rápidamente sofocado por el imperio persa, es decir, no va a tener buenos resultados. Por lo tanto, toda la familia de Heródoto hace un traslado hasta la isla de Samos. Habíamos dicho de que tal vez ese sería el momento importante de la formación de Heródoto, porque la isla de Samos es una isla con condiciones comerciales, es una isla donde van a llegar mercaderes y sobre todo hay influencia y llegada de extranjeros. La isla de Samos es considerada tal vez la puerta de ingreso para el comercio en Grecia. Por lo tanto, esto va a repercutir en Heródoto. Heródoto todavía es niño, pero va a hacer de que él tenga una mirada hacia afuera. En ese momento, en el siglo V, desde mucho antes, Grecia, o al menos el entendimiento ontológico que tiene Grecia, está regido a partir de la mitología, a partir de mitos y leyendas. Y la isla de Samos, con el ingreso de mercaderes y el movimiento comercial y de extranjeros, va a hacer de que Heródoto comience a tener una visión más crítica hacia las concepciones mitológicas. Eso es a lo que se entiende con su mirada hacia afuera. Es también en la isla de Samos donde van a comenzar a llegar la escuela filosófica de la escuela de Mileto. Básicamente la escuela de Mileto es una escuela de entendimiento filosófico que intenta entender la esencia de las cosas, es decir, de dónde nace el hombre. La explicación de que el hombre nace a partir de una concepción mitológica no es suficiente para la escuela de Mileto. Ellos intentan encontrar de dónde nace eso. Lo mismo pasa con el ser, la voluntad, el bien y el mal. Entonces, en la isla de Samos, Heródoto va a absorber todo eso y va a completar su educación. Sigue manteniendo la condición de élite, porque va a pertenecer a una familia privilegiada todavía, y se va a seguir educando en matemática, filosofía, astronomía y geografía, que sería tal vez lo más importante y que luego va a repercutir. Nuevamente, todo este conocimiento es nuevo en ese periodo. En Grecia todavía no había, en Grecia casi todo era esto, y por lo tanto se va a seguir marcando la ruptura con los mitos. Una vez de que Heródoto llega a la isla de Samos, va a coincidir con el denominado siglo de oro de Pericles. El siglo de oro de Pericles sería un proceso de reivindicación de Grecia, donde se van a ir creando las condiciones para que los griegos estén más unidos, pero también se va a ir creando una suerte de nacionalismo y una revancha contra el imperio persa. Entonces hay una posición ahí. Por un lado está el entendimiento de la realidad a partir de los mitos y leyendas, y el otro, que sería la escuela de Miletos, que intenta explicar las cosas de manera verídica. El origen del hombre, por ejemplo, que ya había mencionado. Entonces, Heródoto está ahí al medio. Heródoto tiene toda una tradición regida por mitos y leyendas, pero él tiene interés, en su juventud tiene interés por guiarse por la escuela de Mileto. El siglo de oro de Pericles va a ser de que a la isla de Samos comiencen a llegar los discípulos de Sócrates, Parmínides, Demócrito. Estos son filósofos. Sofocles, Eurípides y Esquilo son poetas. Entonces, acá tenemos el quinto elemento que va a terminar de formar el entendimiento de Heródoto. Por un lado tenemos una concepción filosófica, sofista, y por el otro lado tenemos narradores que van a hacer una construcción narrativa distinta a la anterior, que lo vamos a explicar más adelante. Heródoto se va a trasladar hasta Halicarnaso. Heródoto vuelve a Halicarnaso, retorna a Halicarnaso, y después de Halicarnaso se traslada hasta Ligdamis. Ligdamis es una isla, no
no es una isla, es una ciudad creada por Pericles. Y hay una suerte de relación. Pericles ya tiene entendimiento, ya sabe de Heródoto. Así es que lo voy a invitar a que vaya a Ligdamis, que sería una ciudad construida recién, para que él, como parte del proceso de construcción de ciudadanía de Pericles. Después de Ligdamis, Heródoto se traslada hasta Egipto, y es ahí donde va a comenzar a escribir su obra, su magna obra. Historias más o menos el año 450. No se sabe si ha sido el año 450 o el año 448 a.C. En Egipto también va a haber un entendimiento distinto, porque se va a comenzar a alimentar de poetas, de una religión nueva. Entonces va a seguir alimentando la construcción que él tiene y le va a ir nutriendo. Luego se traslada a Atenas. En Atenas va a conocer a Protágoras, a Pericles, incluso va a escribir sobre los turios, que sería una rebelión. Es ahí, todo este proceso, en el traslado desde Egipto hasta Atenas, donde el texto de historia se va a ir completando para hacer una descripción de las denominadas guerras médicas. Las fuentes de Heródoto, que creo que es la parte más interesante, que es donde se hace una ruptura. Las fuentes hacen referencia de dónde va a sacar el material necesario para escribir su magna obra. Entonces Heródoto va a ser el primero en la historia que va a hacer uso de esos tres tipos de fuentes: fuentes orales, escritas, y el denominado testimonio propio. En orales estamos hablando de los testimonios y memorias que Heródoto va a ir recolectando en sus viajes en Egipto, por ejemplo, a partir de entrevistas. Es por estas entrevistas que Heródoto es considerado también como el primer periodista de la historia. Hasta antes de Heródoto, la construcción narrativa de la historia se la hacía a partir de mitos y leyendas, a partir de poesías. Heródoto va a ser el primero que va a hacer una recolección de información con entrevistas. Eso serían las fuentes orales. Fuentes escritas hace referencia a los documentos oficiales y administrativos a los que Heródoto va a tener acceso. Una vez que llega a Egipto, una vez que se traslada a Atenas, va a tener acceso a documentos de las autoridades reales. Los documentos son de estos tres tipos: de los poetas o los rápsodas. Los rápsodas son como los contadores de cuentos. Los poetas, los rápsodas arcaicos, va a ser una recopilación de todos ellos, información política, económica y social. Él va a acceder, dice en Egipto, a los documentos contables de las autoridades egipcias, que es un documento importante, porque ahí dice el registro de cuánto es el cultivo, cuántos esclavos se tiene, cuántos barcos, cuál es el ingreso económico. Entonces esta información va a ser crucial para la construcción de Heródoto. Y finalmente, geógrafos, filósofos antiguos, los mapas y las construcciones cartográficas de otras culturas distintas a las griegas. Testimonio propio sería la narración donde va a ser un análisis y una descripción. Es decir, a partir de la recopilación de la información oral y escrita, él va a hacer una interpretación de todo lo que está hallando. Y se puede dividir en tres vertientes, porque va a ser una narración de tipo arqueológico, arquitectónico y también de los usos y costumbres de otras culturas. Por eso Heródoto es considerado el primer reportero, es el primer etnógrafo y el primer antropólogo, por el uso de estas fuentes documentadas. El estilo de Heródoto. Como habíamos dicho, el estilo de Heródoto es distinto a lo que había habido antes. Las construcciones anteriores estaban muy guiados por lógicas ligadas a los mitos. En cambio, Heródoto va a hacer un quiebre con todo aquello. En primer lugar, el estilo que él va a tener está relacionado con claridad y elegancia, cosa que no sucedía. Esto es debido a la educación de privilegio que él tenía. Él se va a alejar de las cuestiones épicas y mitológicas, ¿no? Eso es importante. En realidad, no hay un quiebre con la religión. No significa que se vuelve un ateo. Sigue teniendo una relación con la religión, pero no explica las cosas a partir de la religión, sino los va a explicar como un producto. Es como los sofistas, ¿no? Escriben la escritura. La escritura está hecha en prosa, va a abandonar los cantos y los versos y los va a sustituir por una narrativa y por discursos en prosa, que sería la forma en la que están escritos los 9 libros de historia. Un lenguaje animado donde en ciertos momentos se va a encontrar tonos de picardía e ironía, sobre todo cuando está hablando de los persas, y va a comenzar a hacer un relato de las grandes gestas, donde va a rescatar las hazañas importantes de los héroes, de las guerras médicas.
La obra de Heródoto desaparece por mucho tiempo. Se lo va a encontrar unos siglos después. Recuerdan de que Heródoto construye su obra en el siglo V a.C. y desaparece hasta el siglo III, donde lo van a encontrar los filólogos alejandrinos. Se cree que ha sido el siglo III, porque probablemente haya sido posterior, pero la conclusión de la academia es que ha sido encontrado en el siglo V. El producto, bueno, una vez que se encuentran los textos, el siglo V, 2 siglos después, los filólogos, después de revisar estos documentos, van a considerar y van a alabar mucho la obra. Según ellos, estos textos han sido escritos con inspiración de las 9 musas del arte. Es por eso que el texto va a comenzar a ser dividido en 9 partes y va a ser conocido de esta forma. Estos serían los 9 libros de Clio que vamos a exponer hoy, y los demás serían todos estos. La división entre los textos es la siguiente. Los primeros 4 libros, Clio, Eutere, Petalia y Melpomene, es una descripción de los pueblos antiguos y evolución del imperio persa. Y los últimos 5 libros, Terpsícore, Erato, Polimia, Urania y Calíope, es una narración de la Primera y Segunda Guerra Médica y la victoria griega sobre Darío y sobre Jerjes, ¿no? Ese sería el contexto de Heródoto. Lo que había olvidado, acá, fallece el año 425 antes de Cristo. Se cree que fallece en el contexto de las epidemias que están sobre Grecia, ¿no? A partir de la segunda invasión del imperio persa. Como dijo mi compañero Carlos, Heródoto da una descripción de toda su vivencia, de los viajes que realiza, y da una descripción visual en algunos aspectos de mucho detalle, donde se puede verificar en términos de hoy en día que ha tenido un acceso irrestricto a las fuentes primarias, fuentes secundarias. Esta descripción que voy a explicar es la descripción sobre Babilonia, la ciudad persa de Babilonia. Primero empieza con una descripción de lo que es la construcción de los muros. Y una cosa importante acá es que Babilonia estaba dividido por el Éufrates. ¿Ya? Eso es importante porque en base de esto se da muchas de las descripciones. Podemos ver, digamos, los muros, que toda la ciudad era amurallada, con muros extremadamente altos, de 88 metros. Las medidas que él da son de codos, aproximadamente los 88 metros. Cómo empiezan a construir la ciudad es muy interesante porque lo hacen como una especie de fortificación, no solo por los muros, sino se empieza a cavar una fosa a todo alrededor de la ciudad para medidas protectivas. Esta ciudad va creciendo a medida de que va creciendo la fosa. ¿Por qué? Porque a medida que van sacando la tierra, van preparando los ladrillos cocidos y ya se empieza a usar para esto, que daba mayor resistencia, y estos serán adheridos con lo que hoy en día podemos llamar alquitrán, que daba una mayor resistencia y mayor dureza, y por lo que ha podido sobrevivir partes de esto, ¿no? A medida que se iba haciendo la fosa más profunda, se iba haciendo los ladrillos hasta llegar a la altura necesaria. Las entradas estaban divididas en lo que se llama la cuadriga, que eran las carrozas que usaba el rey de 4 caballos. Entonces tenía ese ancho para que el rey pueda circular libremente. Acá vemos en la actualidad parte del muro. Bueno, la fosa ya ha dejado de existir. Ahora, ¿por qué es importante mencionar que la ciudad está dividida por el Éufrates? Río Éufrates. Río Éufrates. Es importante esto por el tema agrícola, por un lado. Otro por el tema defensivo. A diferencia de Egipto, que para los temas para fertilizar la tierra esperaban el desborde del río, lo que hacían en Babilonia era que se llevaba el agua artificialmente del río
hacia las áreas para poder fertilizar el área y tener cultivos, ya que toda esta área es de escasa lluvia. Entonces era casi imposible porque solo se podía hacer una sola vez la lluvia para la cosecha de trigo, especialmente. Entonces, lo que se hace es, se hace esto, y aquí hay una especie de lago artificial. Algunos autores dicen que en el lago artificial era donde quedaban los bosques colgantes, los jardines colgantes, pero luego no hace mención ninguna de los bosques, de los jardines colgantes, perdón. Pero aquí es donde se hace el dique natural para tener mayor acceso al agua y para que no les falte todo el año. Ya, como dije anteriormente, esto escaseaba. Menciona con mucho detalle cómo empiezan a construir, cómo usan los bloques de piedra para hacer los diques naturales, y encima de eso poner troncos de madera para poder tener acceso. Y en caso de haber conflictos se pueden sacar esos puentes naturalmente y fácilmente para la defensa de toda la ciudad. En todo lo que es el dique y en lo que es el río se han encontrado lo que son unas rejas de acero y de bronce que evitaban de que barcos puedan entrar. Un tema importante de los buques que navegaban son de calado corto, pero de forma redondeada. Entonces, al poner las rejas evitaban de que eso se pueda acceder ahí. Las que han sobrevivido son algunas de las puertas, donde son altamente decoradas. Hay un tema fundamental que da una descripción, que muchos autores pueden refutar eso, es en el tema médico. Heródoto menciona que los enfermos eran llevados a las plazas para que las personas puedan preguntar qué es lo que ellos tenían, y las personas que hayan tenido síntomas similares les decían cómo podían hacer las curas. Hoy en día se ha encontrado mediante nuevos métodos de que sí habían una especie de médicos, ya que, bueno, Babilonia tenía una élite intelectual muy alta, pero bueno, con todos los conflictos que ha tenido esta área, muchos no han sobrevivido y recientemente se están haciendo nuevos estudios. Un tema de que habla Heródoto es de la Plaza de Venus, donde muchas de las mujeres de las castas altas iban a socializar una vez en su vida con extranjeros que pasaban, porque Babilonia tenía mucho flujo comercial y eso era importante por el desarrollo que ha tenido. No era una sociedad aislada, sino muy abierta. Un aspecto importante que no se tiene, que es importante mencionar, no solamente por el área, por el agua que tenían, eran los tributos. Las clases, los estratos sociales altos no solo contribuían con impuestos una vez al año, como hacía el resto de la población, sino a mayor recursos ellos tenían la obligación de proveer alimento a la población. Entonces eso es importante recalcar, porque no era una sociedad de enriquecimiento o de que solo se basaban o que el rey nomás tenía que proveer los alimentos, sino las clases altas también tenían la obligación de, aparte de los tributos normales, y daban los tributos en el alimento. Como mencioné, la poca lluvia hace que todo esto sea necesario, ¿no? Es por eso que se crea una sociedad altamente social, si se quiere, donde proveían hasta el último detalle de su población, no solamente a través de impuestos, sino a través del trabajo comunitario que se tenía para este desarrollo. El sistema de riego es fundamental hablar, porque hasta hoy en día se está usando eso, ¿no? Cuando se ha dejado de hacer este sistema de riego, es que toda la parte ha empezado a desertificarse. Es decir, que las tierras secas no fértiles han empezado a extenderse hacia las áreas de cultivo que eran extensas. Estos son aspectos fundamentales en los que él describe, ¿no? Se hace una descripción de los materiales de construcción, que usaban mucha roca, los ladrillos cocidos que expliqué, y algo fundamental para temas defensivos eran las puertas y los accesos, que eran ya de bronce, que para esa época era muy escaso y de un costo altísimo, ¿no? Como anécdota, la catedral de Sucre tenía las rejas interiores de plata porque era más barato que el acero. Entonces ya desde esa época ellos ya tenían un sistema defensivo extenso, donde usaban todo lo que tenían a su alrededor en una forma social para el bienestar de toda la comunidad interna.
Esto es en cuanto a tesis. Ahora vamos a hablar sobre los candaules. Como ha mencionado mi compañero Franco, anteriormente, Heródoto era un ser excepcional en cuanto a narrador, ¿no? Él era un narrador como alguien que relata la historia desde afuera, sin perder detalle, ¿no? Y era además un gran reconstructor, relator de las historias. Tenía la facultad de poder encantar a las personas que lo escuchaban, la manera de relatar la historia, ¿no? Aquí podemos ver un mapa y la historia que les voy a narrar de Candaules se desarrolla en Sardes, que más o menos está por... Sí, sí. Está por esta región, Sardes. La historia trata acerca de Candaules, ¿no? Candaules era un rey de la familia de los que se consideraban descendientes de Hércules, ¿no? Y que ustedes saben que tenía una categoría de dios Hércules, ¿no? Semidios. Entonces Candaules era la quinta generación que estaba gobernando Sardes y lo tenía bajo un control férreo, ¿no? Y ahí nos muestra Heródoto cómo es que se puede perder un reino por una mala decisión. Y como ejemplo nos muestra la historia de Candaules. Candaules era un rey que se preciaba mucho de tener una esposa muy hermosa, una esposa que tenía todos los atributos físicos, según él, insuperables en la vida, ¿no? Insuperable. Ninguna mujer podía alcanzar esa calidad de belleza. Heródoto nos cuenta que un día el rey Candaules estaba paseando por los jardines junto con su lugarteniente, su mano derecha, que era Giges. Giges no era griego, pero era una persona que servía al rey Candaules, ¿no? Y el rey Candaules le iba relatando a Giges, le decía, ¿no? Mi esposa es una mujer excepcional, ella es hermosa, casi tiene la presencia de una diosa, ¿no? Y ninguna mujer se puede comparar a ella. Realmente soy afortunado porque esta esposa que tengo es excepcionalmente bella. Obviamente ahí había una relación de jerarquía, ¿no? Porque Candaules era el rey y Giges era como que la mano derecha del lugarteniente. Entonces Giges lo único que hacía era escuchar y asentir con la cabeza, sí señor, sí señor. Y Candaules le dice, pero Giges, creo que tú no estás entendiendo lo que te estoy refiriendo. Y además creo que tú no me crees, ¿no? Entonces Giges le dice, no señor, yo le creo a usted. No. ¿Y qué hace Candaules, no? Le dice, esta noche, cuando yo vaya a mis aposentos a dormir, tú vas a venir conmigo y te vas a esconder detrás de unos cortinajes que hay y desde ahí, escondido y en silencio, vas a poder apreciar el momento en que llegue mi esposa. Y Giges le dice, no señor, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque eso era dentro de la sociedad griega, era un atentado al aidos. El aidos era todo lo referente al honor, al pudor, a las buenas normas y costumbres, y se consideraba algo nefasto que un hombre o una mujer contemplaran la desnudez, o sea, se contemplaran completamente desnudos, ¿no? Y Giges no quiere, pero como había una relación de jerarquía, no le queda más que aceptar, así es que en la noche el rey se va a sus aposentos, lo lleva al pobre Giges, lo esconde detrás de unas cortinas, el rey se entra a su gran dormitorio, se echa, y llega después la esposa, ¿no? Como todo estaba en penumbras y Giges estaba escondido detrás de las cortinas, entra la esposa, y tal como había dicho Candaules, ahí había un sillón grande y muy bien realizado en tapiz fino, y la reina empieza a despojarse, primero la corona, salen las joyas, desabrocha, trae la capita, la pone ahí, desabrocha, cae el vestidito, y bueno, ella se desnuda completamente y pasa al dormitorio. Todo esto lo ve Giges, escondido detrás de la cortina. Espera el pobre Giges, y que realmente, claro, contempla toda la desnudez y la hermosura de la reina. Espera que pase un buen tiempo, sale de ahí y se escapa. Resulta que al día siguiente, resulta
que al día siguiente, ¿quién creen que lo llama a Giges? ¿Quién? El rey. No, el rey no. Lo llama la reina. Para que vean que a las mujeres no se nos va ni una, ni en la antigüedad ni en la actualidad. Porque habían pensado que no se iba a dar cuenta. Ella se había dado cuenta que Giges estaba escondido detrás de las cortinas. Entonces la reina lo llama y le dice: he visto que ayer me has contemplado mi desnudez. Si no quieres, ¿no?, que en este momento te dé muerte, tienes que, o sea, limpiar mi honor, matar al rey, tomarme por esposa y asumir el trono. Entonces el pobre Giges estaba entre la espada y la pared, ¿no? Y la respuesta tenía que ser inmediata en ese momento. Piensa él qué va a hacer, ¿no? Bueno, después de todo, Candaules era su rey, pero estaba también la otra opción, ¿no?, de que podría matarlo, quedarse con la esposa y asumir el reino de los que había pertenecido a los Heráclitos durante 5 siglos y hacerse del poder, ¿no? Se dan cuenta ahí el juego que hay a través de una historia tan particular que se desarrolla dentro del oikos, que el oikos sabemos que es la casa, ¿no? La casa, el lugar sagrado de la familia. ¿Y qué es lo que hace entonces ahí Giges? A ver, ¿qué creen que hace? Se autosuicida. No se autosuicida, porque la reina estaba muy buena. Estaba muy linda la reina. Giges sí se decide, ¿no? Y acepta. Sí. Acepta matar al rey, quedarse con la reina y, lo importante, tomar curso en sus manos, ¿no?, las riendas de uno de los imperios más desarrollados, como el más progresistas en su esplendor, como era Sardes, ¿no? Y tal como noche anterior el rey lo había llevado y lo había escondido, esa noche lo lleva y lo esconde la reina. Lo lleva, lo esconde detrás de la misma cortinita. Bueno, entra el rey ajeno a todo, el Candaules, que siempre andaba pregonando la belleza de su esposa, se mete a la cama, la esposa también. Y cuando ya estaba roncando el rey, sale Giges llevando su daga y da muerte al rey. Sí, lo mata. Se queda con la esposa y asume el trono, ¿no? Asume como rey. Obviamente los Heráclitos se levantan, se amotinan, pero en estos tiempos había mucha consulta al oráculo. Y consultan a Pitis, ¿no?, del oráculo, y ella manifiesta, dice, que está bien que asuma Giges, ¿no?, el trono, pero que va a pasar 4 siglos y van a perder ellos el trono, por una historia absurda también. Y obviamente se queda Giges con el trono, y esta historia, ¿no?, que nos narra Heródoto, es tan importante porque a partir de Giges y toda su descendencia comienzan los pueblos no griegos, diremos, a invadir, ¿no?, pueblos griegos, a hacerlos tributarios y a asumir el control y el poder, ¿no? Y bueno, por ejemplo, es un narrador extradigético y omnisciente, ¿no?, porque él logra encantar, atrapar la atención de los que le escuchan, ¿no? Y él menciona, ¿no?, que aquí, por ejemplo, las transgresiones del ámbito privado tendrán su repercusión en lo público, como él muestra, ¿no?, en esta historia que narra, muestra esta transgresión, ¿no?, lo que ha pasado, esta violación de esa intimidad de oikos, ¿no?, y cómo después la reacción de la esposa, diremos, en un momento cambia, ¿no?, cambia el curso de la historia. Y en todo este relato, por ejemplo, no menciona a la mujer, no menciona el nombre de la esposa. Siempre está la figura masculina, el rey Candaules, Giges, diremos, ¿no? Pero no menciona a la esposa, pero sí le da voz, diremos. En algunos momentos, cuando habla con Giges, es ella la que habla. Y nunca vamos a saber su nombre, diremos, ¿no? Básicamente es eso. Y toda esta historia termina en desenlace con el último, con la 4ª generación que le sucede a Giges, y termina con el rey Creso, ¿no? Con el rey Creso, que igual tiene unos relatos hermosos, o sea, que le toca a mi compañero, que no les voy a relatar ahora. Gracias. Bien. Como muy bien han dicho mis compañeros,
Heródoto, en este primer libro, trata varios temas, pero fundamentalmente el grueso del texto está destinado a la consolidación del imperio aquemenida. Este es el imperio persa, que fue el primer imperio bien organizado, que estuvo vigente por más de 300 años. Y el episodio que hoy debo relatar es la parte de origen y sobre Ciro, Ciro II el Grande, el gran emperador persa, de su nacimiento, de su supuesta muerte, su reunificación familiar, reinado y expansión de su imperio. Y también, en otras características de Heródoto, él hace un perfil sociológico de los persas y los presenta como los usos y leyes de los persas. Entonces, todo esto se desarrolla entre este periodo de 450 a 500 a.C. En esta región geográfica. Señalar para mejor orientación, aquí tenemos a Persia, que era el lugar tradicional de donde habían migrado varias tribus que absorbieron el nombre de Persia. Aquí está Media y Ecbatana, su capital, donde se desarrollan parte de los acontecimientos que vamos a ver ahora. Babilonia estaba en este sector y acá Lidia, donde parte de los acontecimientos que se había señalado se desarrollan. Veamos el siguiente. Los protagonistas de la historia de Heródoto son los escitas, que eran los que tenían el dominio de Asia en ese momento, Asia, Siria, Palestina, Egipto. Lo tuvieron por 28 años. El otro grupo son los medos, que se mostraron Media y Aquelonetas, y era un poquito de formato. Este es el acá, los Batana, su capital, si miremos. El rey medo, Ciasares, que gobernó por 40 años, incluyendo los 28 de los excitas. A él lo sucedió su hijo, Astiages, que reinó por 35 años. Su hija, Mandana, se casó con un persa. Pero antes de la decisión por qué se casó con un persa, les tengo que contar algo en el siguiente plano. Cambises es el persa con el que se casó. Cambises, perdón, que era el persa que se casó con Mandana, algunos le dicen Mandane, y tuvieron un hijo al que después llamaron Ciro. Mencionar a Harpago, que era el ministro de confianza de el Ciasares, además familiar, vinculado a él por muchos años. Y aquí aparece un pastor de vacas de nombre Mitrades, casado con una dama, que nunca le hace hablar a la dama, pero su nombre era Espaco, y señala algo bien importante ahí, que los medos llamaban espaca a la perra. Y es bien importante ese datito para lo que vamos a ver más adelante. Bien, y además otros protagonistas fundamentales y que terminan muertos son los magos que interpretaban los sueños del rey. Pasemos adelante. Ahí está Don Ciro, muchos años después, con la producción ya artística. Bien, estas son las notas de las 107 a las 141 y están totalmente resumidas, obviamente, en esta lámina, y yo voy a relatarles rápidamente porque es muy extenso. Ciasares
recuperó el trono y el dominio del imperio, venciendo y eliminando, asesinando a los que dominaban previamente, a los escitas. Se expandió la ciudad del Mino, controló sus fronteras con Lidia y con Babilonia y dejó de ser tributario de los escitas. Entonces, asumió dominio de esa zona y los persas se convirtieron en sus tributarios. A su muerte, le sucedió su hijo Astiages. Como dije, Astiages tuvo una hija. Astiages estaba casado con una doncella de Lidia. Y esto también es bien importante porque Ciro después reclama su linaje con Lidia. Nació Mandane y Astiages tuvo un sueño que lo consultó con los magos. El primer sueño es que Mandana, es que las dos versiones ahí, orinaba mucho. Y eso interpretado por los magos representaba que podía ser algún daño de inundación o algún otro problema de ese tipo en la zona de los Medos. Así que cuando su hija estuvo en edad de casarse, no la alcanzó con ninguno de los pretendientes que tenía dentro de los propios Medos, sino que buscó un persa lejano y anodino, y este persa era Cambises. Bien, cuando ya Cambises y Mandane esperaron familia, tuvo otro sueño el rey Astiages, y consultado este sueño, los magos le dijeron que en realidad lo que iba a suceder es que este nieto lo iba a sustituir a él. Entonces él no quería eso, mandó a traer a su hija embarazada, le puso guardias y trató de eliminar esa amenaza que venía. Llamó a su ministro de confianza, Harpago, y dice concretamente, Harpago, el asunto que te encomiendo, ejecútalo puntualmente, no sea que por consideración a otros me faltes a mí y vaya por último a descargar el golpe sobre tu cabeza. Toma el niño que Mandane ha dado a luz, llévalo a tu casa y mátale, sepultándole después como mejor te parezca. Harpago aceptó la misión, pero fue a su casa llorando. Su mujer le dijo: ¿y qué piensas hacer? Y él dice: nunca le obedeceré en esta cosa tan horrible como dar muerte a su nieto. Y para evitar incumplir la instrucción, mandó a llamar a un pastor de vacas que cuidaba las vacas del rey Astiages, de nombre Mitrades, cuya esposa era Espaco. Y lo hizo llamar, le entregó el bebé y le dio la instrucción de que lo elimine. Mitrades retornó a su casa. Casualmente su esposa estaba embarazada y a punto de dar a luz, y en su ausencia había dado a luz. Cuenta su esposa que tenía la misión de matar a ese niño que estaba ricamente vestido, y la mujer le dice: pero no podemos hacer eso, y además yo he dado a luz y he perdido el bebé que nació muerto. Así que lo sustituimos y entregamos el bebé muerto como prueba de que has cumplido la instrucción. Y a partir de ahí se desata todo esta leyenda que viene acá, y de la madre Esparta. Bien, Harpago comprobó que había un niño enterrado, muerto,
tiene una descripción de la geografía de la zona que es bellísima. Realmente la prosa de Heródoto es genial. Bueno, pero para ir en nuestra historia, transcurrieron más de 10 años y por una casualidad se descubrió la verdad. Los niños de la aldea en la que vivía el pastor Mitradates nombraron a este niño, que tenía un nombre, no era Ciro todavía, lo nombraron rey. Y el niño empezó a ejercer su reinado. Hizo construir, hizo hacer una serie de tareas, pero había un niño que no le hacía caso, así que lo mandó a azotar. El padre de ese niño fue a reclamar al rey Astiages porque había este niño acusado de su hijo. El rey lo hizo llamar, pasemos a la siguiente. El rey lo hizo llamar y al escuchar las declaraciones de Mitradates y de su hijo, y la soberbia con que su hijo le habló, le hizo dar cuenta de la similitud facial, la edad, en fin, empezó a sospechar. Y obligó al pastor a decir la verdad y descubrió lo que había sucedido. Su enojo fue terrible, especialmente con Harpago, con su hombre de confianza. Pero lo disimuló muy bien, porque le dijo, y lo castigó muy cruelmente, le dijo: muy bien, ya que ha vuelto este niño y hemos descubierto la verdad, me arrepiento de esa decisión que había tomado en su momento, y ahora vamos a recuperar el tiempo perdido y esta noche vamos a celebrar con una cena. Y como este niño acaba de venir, mándame a tu hijo para que le haga compañía y generen amistad. Vuelve a su casa, Harpago, feliz de haberse librado de una terrible situación, manda a su hijo y se prepara para un festín en la noche. Llega el niño, hijo de Harpago, a la casa real. El rey lo hace matar, lo hace cocinar, guarda la cabeza, las manos y las piernas, y el resto lo cocina. Y para cada invitado de esa noche había un carnero y obviamente una fuente de carne para Harpago. Era la carne de su hijo. Le hizo comer sin decirle de qué se trataba, y cuando finalmente le preguntó si estaba satisfecho, Harpago le dice que sí, que había sido muy delicioso, que le agradecía, y le dice: bueno, pues aquí está el resto, y le entregan en una canasta la cabeza. Un impacto terrible para el padre, y se retira del lugar con la canasta, supuestamente para enterrar los restos de su hijo, pero queda con un ánimo de venganza terrible. Harpago, que después, junto con Ciro, dominaron militarmente la zona. Bien, de nuevo pidió opinión a los magos, y los magos le dicen muy hábilmente, le dicen: bueno, como ya no hay amenaza, porque como ya ha sido rey, no puede ser rey por segunda vez, así que perdónale la vida y mándalo. Dice: llenos de confianza, os exhortamos a que lo tengáis también, y que, separando de vuestra vista a este niño, lo enviéis a Persia, a casa de sus padres. Y lo envía a Persia, a casa de sus padres, donde fue muy bien recibido. Él relató su vida anterior, reconocía la calidad de madre de Espaco, pero la familia real en Persia, que lo recibió, decidió generar una historia de que este niño en las montañas había sido alimentado y cuidado por una perra.
y eso lo volvieron Vox Populi en su zona para darle más realce y darle, como dice aquí, que sea más prodigiosa su historia al haber sido criado por una mujer. Bien, era algo muy común en ese momento hacer ese tipo de cosas. Ciro llegó a la mayoría de edad. Harpago mantuvo contacto con él y en su momento lo incitó y le facilitó la invasión de Persia hacia los medos. Cuando tenían que defenderse los medos, el rey Astiages lo nombró a Harpago como general de sus ejércitos y en el momento de enfrentarse, Harpago se dio la vuelta y lo traicionó. Ese es el principio del crecimiento y la formación del imperio persa de Ciro II. Recuerden ustedes que en alguna otra materia hemos visto el cilindro de Ciro, que era una declaración de derechos humanos y de normas en el país que gobernaba. Fue un imperio muy diferente a muchos otros. Existió la libertad religiosa. Ciro incluso permitió a los judíos retornar a Jerusalén y reconstruir el templo de Salomón. Ciro es el único que merece en el Antiguo Testamento algunas palabras honorables de parte de sus escritores. Veamos el segundo, muy rapidito. Este es más pesado. Es bajo el título Las leyes y usos de los persas. Heródoto presenta el siguiente perfil sociológico. Dice que en sus observaciones ha determinado que los persas no erigen estatuas, tampoco templos ni aras, y tienen por insensatos a los que lo hacen. Heródoto concluye: no piensan como los griegos que los dioses hayan nacido de los hombres. Gran diferencia. Después, suelen hacer sacrificios a Júpiter, que era el cielo, todo lo que había en el cielo. Se suben a los montes más elevados para hacer esos sacrificios. Sacrifican también al sol, a la luna, a la tierra, al agua, a los vientos, siendo estas las únicas deidades que reconocen desde la más remota antigüedad. Continúa, en los sacrificios los persas no levantan aras, no encienden fuego, no derraman licores, no usan de flautas ni de tortas. Lo que hacen es presentar a la víctima, al animal que van a sacrificar, en un lugar puro, invocan a Dios pidiendo el bien para todos los persas y para su rey. No para sí, no para el que está haciendo el sacrificio, porque implica que el animal que están sacrificando ya representaba a Persia en un total. Después del sacrificio dividen a la víctima en pequeñas porciones, hervida la carne, la ponen sobre ciertas hierbas con particularidades para darle sabor a esa carne. Un mago entona la teofonía, que es una canción muy significativa persa. Después destaca en otro ámbito que el aniversario de su nacimiento es el día más celebrado para los persas. Y ahí hay un gran convite. Y de acuerdo al nivel económico del cumpleañero, se hacía un festejo más grande o menor. En sus comidas usan de pocos manjares de sustancia, pero sí de muchos postres, y estos postres no son muy buenos. Y eso me consta porque algún tiempo frecuenté a una chica persa y me encantaban sus postres y eran feos. Eran muy dulces, exageradamente dulces. Los persas son muy aficionados al vino, eso también me consta. Tienen por mala crianza vomitar y orinar delante de los otros, eso no me consta. Después de bien bebidos, suelen deliberar acerca de los negocios de mayor importancia. Lo resuelto es propuesto por el amo de casa un día después
y si lo acordado les parece bien, lo sostienen, lo mantienen, y si no, vuelven a discutir. Cuando se encuentran dos en la calle, se conoce si son o no de la misma clase. Porque si son de la misma clase, se saludan con un beso en la boca. ¿Ya? Si uno de ellos es de condición inferior, se besan en la mejilla. Si uno de ellos es de posición menor, se postra y reverencia al otro. Otra particularidad que encontró Heródoto: ninguna gente adopta las costumbres y modas extranjeras con más facilidad que los persas. Eran grandes copistas. Procuran lograr todos los deleites que llegan a su noticia, y esto en tanto grado que por el mal ejemplo de los griegos abusan de su familiaridad con los niños. O sea, ellos adoptaban las modas de vestimenta, de costumbres sociales, etc., e incluso las malas costumbres que había en otros lugares. Cada particular suele tomar muchas doncellas por esposas, y con todo son muchas las amigas que mantienen en casa. Después del valor y el esfuerzo militar, el mayor mérito de un persa consiste en tener muchos hijos, y eso era premiado por la corona persa. En la educación de los hijos, de 5 a 20 años, 3 elementos eran los centrales: montar a caballo, disparar el arco y decir la verdad. Hacemos el siguiente. Eso de decir la verdad era fundamental para ellos, estaba en su religión, en Masta. Nunca el rey impone la pena de muerte, ni otro alguno de los persas castiga a sus familiares con pena grave por un solo delito, sin evaluar los antecedentes de esa persona, sus servicios y buenas obras que hubiera dado. Lo que entre ellos no es lícito, tampoco es lícito decirlo. Parece buenas normas. Tienen por la primera de las infamias el mentir, y la segunda, contraer deudas. Veneran en tanto grado a los ríos que ni orinan, ni escupen, ni se lavan las manos en ellos, como tampoco permiten que ninguno otro lo haga. Observa que todos los nombres que dan a los cuerpos y a las cosas grandes y excelentes terminan con una misma letra. La observación lingüística. Expresa dudas si los persas sepultan a sus cadáveres sin que antes haya sido arrastrados por un ave de rapiña o por un perro. Él afirma que todo lo dicho anteriormente le consta, porque lo ha verificado, excepto este último tema sobre el que tiene dudas. Este es el símbolo del Imperio Persa, y esta es la tumba de Ciro, con lo que esto demuestra que también levantaban monumentos. Bueno, y cerramos con este mapa del Imperio Persa en la época de Darío, que es posterior el siguiente a Ciro, y fue el imperio más grande de ese momento. Yo creo que ya hemos cumplido ahora, no me extiendo sobre esto, pero sería interesante que lo vean con calma este mapa. Muchas gracias. Y de la historia. Por eso a veces se la representa a ella hermosa, porque si se fijan, tiene casi un rostro angelical como una niña, sus cabellos largos, y está coronada, lleva una hermosa corona de laureles. En su mano derecha sostiene siempre algún instrumento musical, a veces es una trompeta, a veces es una lira, ¿no? Y está sobre un globo terráqueo, y a su lado está representado a veces el tiempo. Esa es la señal de que en todo el mundo, en todo rincón y en todo lugar y en toda vida del hombre siempre hay el transcurso del tiempo y de la historia.
Esa es la musa que nos ha tocado, la musa increíble. Gracias. Aplausos.